El diagnóstico fue para mí bastante... Recuerdo perfectamente el mismo día del diagnóstico, o sea, día 23 de diciembre, al día siguiente de la Nochebuena. Y recuerdo estar dándole de comer a mi hijo y no era mi hijo. En ese momento, lo viví como lo peor que me ha pasado en la vida. Desde que empieza un diagnóstico hay unas dificultades burocráticas que, unidas a tu estado emocional, es una bomba. ¿Sientes miedo por el futuro de tu hijo? Sí, ¿Has sentido que tu hijo ha sido excluido alguna vez en la escuela? sí. Lo principal es que doten de más recursos, más horas, más profesionales formados, específicos. En muchos centros privados, colegios concertados, que cobran una mensualidad entre 1.300 y 1.700 euros. Estás cerrando un derecho humano básico a encima niños con necesidades. ¿Qué es lo más valioso que te ha enseñado la diversidad de tu hijo? Bueno, soy muchísimo mejor persona. La escala de valores te cambia totalmente. ¿Qué le dirías a una familia que siente que no encaja porque tiene un niño con diversidad? Te tienes que rodear de familias que estén o hayan pasado el mismo proceso que estás pasando. Getafe Familias Autismo se crea a raíz de la soledad que todas y cada una de nosotras hemos sufrido en el momento del diagnóstico. Esto hay que vivirlo para saber lo difícil y complicado que es. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Me hace muchísima ilusión estar hoy en Madrid grabando este tercer podcast. El tercer podcast de Educación con E, que concretamente cuenta con la participación de Getafe Autismo, de tres mamás súper interesantes, con una historia súper interesante que nos van a contar y que va a dar visibilidad a un tema tan importante como el autismo, que ya hemos tratado en el podcast anteriormente. Y me gustaría dirigirme a la persona que esté viendo el podcast porque quiero que entienda, sea familia, docente o cualquier tipo de persona que esté viendo este podcast, que hay personas que exponen el tema, pero que también hay familias que están viviendo esta lucha y este proceso solas, y que hay gente que da voz, pero también hay gente que escuchamos, y que tanto docentes como familias, como asociaciones están ahí, y que el proceso no es única y exclusivamente de esa persona que lo vive solo, sino que la sociedad tiene que cambiar, que el ambiente y el concepto de autismo y de toda la diversidad tiene que cambiar, y que podemos crecer hacia un entorno mucho más mejor, positivo, etcétera. Y el cambio empieza aquí, hoy en este podcast y en cada rincón que se está haciendo algo positivo por la diversidad. Así que sin más introducción, estoy súper contento de que estéis aquí y en primer lugar voy a hablar contigo. Quería que hablásemos concretamente uno de los ámbitos más importantes que para mí, a la hora de en la escuela verlo como docente, creo imprescindible tratar, que es el momento en el que tu familia, tú como persona, entiendes que tu hijo tiene autismo y cómo deriva tu vida, cómo se transforma tu vida y qué proceso conlleva eso. Así que una pequeña introducción, si me quieres hacer. Pues a ver, en mi caso, yo soy madre de mellizos, tengo un niño y una niña. El niño en este caso es quien es autista y yo me doy cuenta de que Roberto, que es como se llama mi hijo, siempre había tenido una evolución muy positiva, incluso por delante de su hermana, y llega un momento en el que coincide pues justo un poquito antes de pandemia, pues que se hace una actividad en clase y yo veo como que él no reacciona de la misma forma que sus compañeros. Eran unas fuentes de chocolate que los niños no estaban solamente con pañal y tenían que tocarlo, pues experimentar un poco las sensaciones, y mi hijo no participó en absoluto. Lo único que hacía era dar vueltas al perímetro, y a mí esa forma de comportarse me pareció extraña. Incluso se lo comenté a su profesora y le dije que raro es mi hijo, y me dijo, bueno, tal. Y ya luego, pues justo como a las 2 semanas o así, entramos en pandemia
Mi hijo lo único que hacía era estar sentado en la sillita, en el balancín, balancearse así o hacer así. No participaba absolutamente de nada. Yo pensaba que era de que estábamos encerrados. Incluso recuerdo que llamé a la pediatra y dije, oye, por favor, yo necesito que mi hijo pueda salir a la calle porque algo le está pasando a mi hijo. Yo no sé si es porque estamos encerrados. Entonces ella me dijo que no podía hacer nada porque únicamente podían salir a la calle los niños que tenían necesidades especiales. Y luego fíjate que al final mi hijo también las tenía. Y ya luego cuando finaliza la pandemia, pues yo veía que mi hijo, que siempre había interactuado perfectamente con adultos, yo además desde que son muy chiquititos tengo un grupo de amigos bastante amplio y siempre les he llevado a todos los sitios, con amigos y demás, pues yo veía a mis amigos y venían a saludar y el niño era como si fuera sordo. Incluso si me encontraba con alguien por la calle, el niño le saludaban, el niño no miraba, no sonreía. Venían mis padres y mis padres incluso me decían, es que el niño Pili pasa de nosotros, es que no nos hace caso. Yo me iba a trabajar y después de estar muchísimas horas trabajando, llegaba a casa como cualquier madre tan feliz de ver a mi niño, y mi niño era como si no hubiera llegado nadie, o sea, era como un mueble. Y entonces hablé con su profesora para ver si este comportamiento solamente lo había notado yo o en clase también estaba actuando así. Entonces su profesora lo que me dijo era que era muy pequeño, Roberto en esa época no tenía ni los 2 años, pero me dijo que iba a comentarlo con el equipo de atención temprana, pues para ver si ellos que pues notaban alguna cosa. Y yo la verdad que no le di mayor importancia, o sea, yo me fui a casa, no lo comenté con nadie y me quedé tranquila, o sea, nunca pensando que hubiera algo más allá. Lo que pensaba era que, pues como tiene una melliza, pues la niña es mucho más extrovertida, pensaba que el niño tenía, pues que era más tímido, que la niña estaba acaparando todo. Y entonces a las 2 semanas llegó el padre de los niños y me dijo, oye, Pili, que me han pedido una autorización para evaluar a Roberto. Y ahí fue cuando a mí se me vino el mundo encima. Entonces yo en ese momento dije, algo han visto. Y dije, ¿y si el niño es autista? Entonces miré en internet y todos los síntomas del autismo los tenía mi hijo. No tenía fuego simbólico, no miraba, había tenido un retroceso, no señalaba. Y entonces en ese momento o sea, lo viví como, o sea, no sé ni cómo definirlo, o sea, como lo peor que me ha pasado en la vida. Y ya luego pues tuve la confirmación por parte de los especialistas. O sea, en ese momento que recibes la noticia de los especialistas, estábamos hablando antes que sientes como una especie de, no rechazo, pero sí un bloqueo emocional tan grande que no sabes hacia dónde ir, ¿no? Recuerdo perfectamente el mismo día del diagnóstico, o sea, día 23 de diciembre, al día siguiente era Nochebuena. Y a ver, recordarlo es difícil, ¿no? Pero recuerdo estar dándole de comer a mi hijo y no era mi hijo, era como si fuera otro niño. Yo tuve la sensación como si físicamente fuera mi hijo, pero como si hubieran venido y me lo hubieran cambiado. Yo le miraba y no le reconocía como mi hijo. En ese momento yo lo que pensé era, ¿aquí qué ha pasado? O sea, me han quitado a mi hijo. Ya todas las preocupaciones o lo que yo pensaba de futuro cambió. O sea, ya... Totalmente. O sea, en ese momento además estábamos hablando de que tú como persona eres alguien y tienes una vida y tienes un puesto de trabajo y tienes un sitio, te has creado un sitio en tu vida y de repente ves que el resto de tu vida quizás te toca cambiarla por completo, que ya de por sí, como hemos dicho antes, no eres o sea, no coges el rol de cuidadora directamente, y además hay un proceso social que tienes que vivir, porque cuando vas a la calle ahora con tu niño, cuando socializas, cuando estás en la escuela, en todos los ámbitos, hay que dar explicaciones, ¿no? Totalmente. Desde una rabieta, que tú vas por la calle y de repente todo el mundo te mira. Algunas personas te miran como diciendo, madre mía, qué mal educado está este niño. A personas que directamente van hacia ti y te preguntan.
no juzgo a esas personas, ¿vale? Porque entiendo que al final se actúa mucho por desconocimiento. Luego cuando les explicas que tu hijo es autista, la mayor parte de las situaciones que yo he vivido con mi hijo que son importantes, a lo mejor yo he estado en un restaurante y mi hijo ha ido a la mesa de al lado y les ha quitado la comida o les ha quitado los tenedores Claro. o les ha quitado la ración que han pedido. Entonces yo continuamente estoy justificando el comportamiento de mi hijo y eso es complicado, pero entiendo que también hay que dar visibilidad y la gente también tiene que entender que esto ocurre, que esto existe y que hay que Claro. de alguna No forma... solamente tapar ese comportamiento, sino dar explicación porque es raro no es raro a la vez, porque en el momento en el que estamos como sociedad deberíamos de ya normalizar toda esta diversidad y entenderla, pero hay mucha gente que no lo entiende, es parte de nuestra misión. Vosotras que estáis totalmente vinculadas, yo como docente y el resto de personas que están cerca de esas necesidades o que tienen esas necesidades, darle luz y explicar que realmente esto pasa, que pasa esto, que puede llegar a la mesa y coger la comida y llevársela, pero que es normal, que es parte de un funcionamiento diverso, una diversidad funcional y que hay que afrontarlo. Y en base a eso, antes estábamos hablando sobre la organización en casa, como desde el momento del diagnóstico hasta ahora, y ahí hay un proceso en el que muchas familias sufren y lo pasan mal porque no entienden cómo gestionar el día a día, y más cuando tienes un trabajo en el que te puedes ir súper temprano a trabajar, en el que puedes llegar súper tarde, que necesitas conciliación familiar. Es muy, muy, muy complicado. De hecho, a mí esto es lo que me hace llevar un día a día muy difícil. Yo me levanto muy pronto porque yo trabajo en la capital, entonces yo me voy a las 6:30 de la mañana de casa. Soy afortunada incluso en el horario que tengo porque tengo una jornada intensiva. Entro a las 7:30 y salgo a las 4, ¿vale? Luego además tengo la suerte de que en el trabajo pues 2 días en semana me permiten teletrabajar precisamente por la problemática de poderlo conciliar con las terapias, porque mi hijo va a terapia todas las tardes. Claro. Esto, si no tienes ayuda de una tercera persona, es imposible. Yo tengo a mis padres que vienen todos los días a mi casa a las 6:30 de la mañana para que yo me pueda ir. Y luego son mis padres los que tienen que recoger a mi hijo o el padre de mis hijos. Hablo así porque nosotros estamos separados, lo que eso todavía hace que sea más complicado poder hacer o tener esta conciliación familiar. Sería muy interesante que pudiéramos tener alguna ayuda de personas que pudieran, por así decirlo, colmar estos huecos sin tener que recurrir, en mi caso, a mis padres, que además mi madre trabaja. Entonces mi madre viene a mi casa, lleva a mis hijos al cole, después mi padre la lleva a trabajar, luego, o sea, hay que hacer encaje de bolillos para poder... Y dar un espacio a esa familia también, porque si no pasa esto, hay problemas dentro de la familia, se genera más estrés, se genera más ansiedad, eso se traspasa también a tu niño con autismo y lo sufre también él, pero es que ya de por sí la situación es insostenible y al final es un bucle, es un continuo en el día a día que hace que muchas familias pues se sientan totalmente asfixiadas, no saben dónde ir, y es guay también, que tengo que decirlo, es súper positivo que haya también personas como vosotras que creéis una asociación, que creéis un espacio donde las personas, las familias pueden llegar, comunicarse con vosotros y decir, oye, me siento así, estoy desbordado, no llegue, ¿qué puedo hacer? Y es muy guay. Al final es que yo creo que es súper necesario contar con apoyo moral, ¿vale? Por así decirlo, y parece como un poco de locos o de tontos, pero al final el mal de muchos consuelo de tontos es real, ¿vale? Porque es verdad que cuando tú, al final yo en mi caso con Blanca, con Virginia, con Daniela, que hoy no está aquí tampoco, cuando tenemos un problema entre nosotras hablamos, oye, estoy así, Blanca es de darnos mucho ánimo, lo estás haciendo bien, aunque no lo creas, tal, porque incluso te llevas a plantear que eres mala madre. O sea, yo en muchísimas ocasiones me siento mala madre porque no llego, pero es que yo os prometo que hay días que son las 11 de la noche y yo no me he sentado en el sillón. O sea, yo esto, y a lo mejor te dicen, es que no te organizas bien, es que no sé qué, y eso todavía te da más rabia y todavía te hace sentirte peor porque tú dices, ¿y cómo me organizo? Es que en realidad
esto hay que vivirlo para saber lo difícil y complicado que es. Entonces, cuando encuentras en el camino personas que te entienden, pues por lo menos no te sientes tan mala madre. Claro. Y por último te quería preguntar, ¿qué tipo de apoyo crees que es imprescindible, tanto a nivel de hijo, a tu hijo, como a nivel de familia? Un apoyo, por ejemplo, terapia, amigos, comunidad, como estáis hablando, entre vosotros os podéis apoyar. Un niño tiene que ir sí o sí a terapia. Tu niño empezó muy temprano yendo a terapia, ¿no? ¿Qué crees que es fundamental en el primer momento que... Pues a ver, en el primer momento, en el momento en el que tienes el diagnóstico, para mí es imprescindible apoyo psicológico. Yo esto lo viví como un duelo, es decir, como lo que he dicho antes, como si mi hijo hubiera desaparecido. Lo equiparan como un fallecimiento y es real porque la visión de futuro, la mirada de futuro que tú tenías hacia tu hijo, esa se desmorona por completo y tú te das cuenta que lo que tú pensabas que iba a ser el futuro de tu hijo, no, ya no va a ser así. Ya en ese momento todo eso pasa a un plano secundario y ya en ese momento lo único que te preocupa es qué va a pasar con tu hijo cuando tú no estés. Y eso es algo que lo tienes de continuo todos los días. Entonces, para mí, lo fundamental en ese primer momento de diagnóstico es el apoyo psicológico, ¿vale? Luego, el apoyo de tus familiares, que también van a necesitar ese apoyo psicológico, porque para tu familia también es difícil. En el caso de mis padres, es asimilar que su hijo es autista y además que su hija tiene este problema. Es decir, el verte a ti como hija que estás sufriendo y además que ellos también quieren a sus nietos. Claro. Y luego el tema de terapias también es para mí importante. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Madrid Capital se echa muchísimo de menos que la atención temprana no sea temprana, sino más bien tardía y que incluso haya niños que cuando van a acceder a ella ya no pueden acceder porque o el diagnóstico ha sido tardío o el acceso a atención temprana ha sido tardía y entonces en el momento en el que cumplen 6 años se queda fuera. Yo en mi caso, Roberto, tuvimos el diagnóstico en diciembre, pasamos CRECOVI, que es un trámite que hay que pasar en julio, y tuvimos plaza en atención temprana en junio del año siguiente, es decir, había pasado casi 2 años desde el diagnóstico, por lo tanto, Una barbaridad. si no tienes recursos económicos para poderlo pagar tú, es imposible. Y luego además los centros privados que hay, que son pocos, están saturados, es decir, que tampoco ni siquiera es fácil poder acceder a una plaza privada. Y luego también hay mucho abuso de esto por parte de profesionales que luego no lo son tanto y que también... Se quieren beneficiar, ponen terapias muy caras y es un bucle. O sea, el trabajo es malo, pero como hay necesidad, pues lo pongo a un precio muy alto y solamente está entorpeciendo el progreso de muchos niños, está entorpeciendo el avance de un niño que si coge terapia a tiempo puede mejorar, Eso es. etc. Y finalmente, creo que también es muy importante el apoyo que recibes de personas que están en la misma situación que tú, porque aunque es cierto que están los profesionales, pero cuando tú vas a una consulta con un profesional, tú haces muchas preguntas, pero no tienes ninguna respuesta. De hecho, yo cuando salgo muchas veces del neurólogo y demás, siempre me dicen, ¿pero qué te han dicho? Nada, ¿pero qué tienes que hacer en esto? Es que no me han dicho nada. Entonces, es muy importante tener el apoyo de, pues en este caso, de otras madres o que pasan por lo mismo, porque entre nosotras pues nos decimos, pues a mí esto me ha funcionado, pues a mí esto, o beta, al Claro. final es como, Claro. pues... Pues mira, quiero hacerte varias preguntas que quiero que me respondas con la mayor sinceridad y lo más breve posible. Son preguntas muy directas, pero que creo que son importantes que la familia o los docentes o quien escuche este podcast pues lo vea cómo se siente una persona o cómo interpreta las preguntas, ¿vale? La primera sería, ¿has sentido que tu hijo ha sido excluido alguna vez en la escuela? Sí, ¿En la calle? ¿En el día a día en la calle? sí, ¿Y en tu familia? en mi familia no, ¿Sientes miedo por el futuro de tu hijo? sí. ¿Qué le dirías a una familia que siente que no encaja porque tiene un niño con diversidad?
pues le diría que sí encaja, pero hay que buscar el lugar en el que encaja. Es cierto que no va a encajar en muchos sitios, pero va a haber en sitios en los que encaja, y donde encaja, ahí es. Qué guay. Y por último, ¿crees que todos merecen la misma oportunidad realmente? Todas las personas, en este caso diversas. Por supuesto que merecen todas las oportunidades, pero la realidad es que no hay inclusión. Ahora vamos a hablar con Blanca, que es otra mamá de Getafe Autismo, y es un caso diferente, con unos niños diferentes, diversos, con unas necesidades diferentes. Y entonces quiero que contextualice a la persona que está escuchando el podcast un poco cuáles son esas necesidades, que día a día lleváis un poquito, y ya vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la educación y cómo afecta el tipo de educación y cómo el sistema educativo acoge a tu hijo para el desarrollo posterior de él. Así que, Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte que nos des voz a todas. Mi nombre es Blanca, soy mamá de mellizos de 7 años, César y Alejandro, ambos con autismo, no verbales, tienen TDAH y les acaban de diagnosticar con epilepsia. Nuestro día a día, pues en cualquier momento te puede dar un giro de 180 grados cualquier tipo de maternidad. En nuestro caso es por 2. claro, Y bueno, pues ese momento en el que tienes mellizos y descubres que tienes un autismo, bueno, el TDAH, ¿no? sí, eso luego ha sido a continuar. A continuación, estábamos hablando antes de la necesidad tan grande que tienen en el día a día de cubrir tantos ámbitos y de cubrirlos vosotros, que una de las cosas que conlleva es que tengas que dejar tu trabajo, tengas que cambiar tu vida por completo, y eso, aunque sea de forma breve, porque vamos a hablar sobre la educación, pero es interesante que lo pongas porque también le pasa a muchas familias, o sea, tienen que conciliar, y como no hay nada que ayude a conciliar, pues dejar el trabajo o Pedir una reducción Claro. especial por el cuidado del menor, como es en mi caso. Bueno, pues al final el cuidar, que no es lo mismo que criar 24 horas y de 2 niños grandes dependientes, pues al final pues tienes que decidir, porque al final es un desgaste y un 24/7 muy grande. Y bueno, pues lo intentamos hacer lo mejor posible, el papá y yo. Y en este caso, pues fui yo quien me tuve que pedir esta reducción especial por el cuidado del menor. Claro. Y en esa reducción especial, o sea, al final hay un momento que yo hablo mucho con la familia en el que el niño va al otro lado de vuestra vida, prácticamente, que es donde vosotros no controláis, que es la escuela, el centro educativo. Son muchas horas allí también, la mayoría de horas que vosotros no estáis con ellos. Y en ese momento, cuando empieza el proceso de entrar en el sistema educativo, quiero que las familias entiendan cómo es el proceso, cómo un niño, o 2 niños en este caso con autismo, ¿Sí? se integran en una clase, en primer lugar en infantil, que es una clase que me has comentado que estuvieron desde el primer momento integrados, ¿no? Sí, César y Alejandro iban a un colegio ordinario, a aula TEA. Hicieron educación infantil y la verdad es que fuimos de los afortunados que obtuvimos plaza. He de decir que bueno, pues hubo una inclusión por parte del colegio real, porque al final cuando los niños desde el minuto 0 están con César y Alejandro no es que tengan autismo, César es César y Alejandro es Alejandro. Entonces, digamos que esas son la verdadera semilla de la inclusión y que han ido pasando esos cursos con ellos. Y creo que es esencial, ¿no? Ese tiempo en educación infantil, que los niños con necesidades especiales estén con todo tipo de niños para enriquecerse ambos de ello. Y bueno, pues después se valoró la idea de hacer permanencia o pasar a primaria.
César y Alejandro son prematuros, entonces digamos que aparte ellos llevaban como un año siempre arrastrándose de que iban por detrás de los de su año. Entonces el papá y yo estábamos de acuerdo de que hicieran esa permanencia y entonces también nos dieron la opción de separación para ver si independientemente podrían evolucionar de distinta manera. Entonces, bueno, pues quisimos probar también. Y en ese caso, pues nos enfrentamos a unas nuevas clases con un grupo de familias de 25 y 25 que ya estaban formados de una etapa de educación infantil, entonces éramos los nuevos. Y bueno, pues también de repente embarcarte a conocer a 50 familias, pues también da mucho miedo e impone mucho, sobre todo porque, bueno, pues al final tienes miedo de esas familias, qué aceptación tendrán con tus hijos. Y la verdad es que nos sentimos afortunados porque, bueno, pues en cuanto fue la presentación de esas clases, nos invitaron a un cumpleaños 3 días después y mi marido dijo, pues mira, vamos. Claro. Y ya está, y se lo decimos porque claro, en esas reuniones generales pues obviamente no se dice nada, sino simplemente que van a haber nuevos alumnos y la verdad es que nos quitamos el miedo desde ese día y la verdad es que la aceptación, sé que no en todos los casos es así, pero en nuestro caso sí que ha sido buena. Es una buena inclusión, o sea, había toda la familia han aceptado completamente el caso de, o sea, no es que lo tengan que aceptar, sino que tengan que comprender que puede haber situaciones como en el caso que me has contado de llegar al cumpleaños y decir, hola, ¿qué tal? ¿Quién soy? Y preguntarle el nombre y que los niños no respondan. Exacto. Tengas que explicarlo. Claro, sí. O ¿qué tarta quieres? ¿La de la Patrulla Canina o la de Mickey Mouse? Y tú le dices, no, si es que a él le gusta la tarta de chocolate y no pasa nada porque es que él no le ponle esta o cosas, explicaciones que claro, yo entiendo que como familias, cuando nunca se te ha presentado, pues desde el desconocimiento, pero no hay nada mejor que te pregunten. Claro. Y nosotros queremos que nos pregunten para Comentarlo, no. Sí, o sea, la verdad es que tanto mi marido como yo siempre somos de lo que no se habla, no se sabe y la verdad es que nos quitamos un poco el miedo así desde el principio y bastante bien. Qué guay. Y a nivel docente, los profesores del centro educativo, ahora que además han hecho un tránsito, ¿no? Y está ya adaptando. Cambio de etapa, sí. En este cambio de etapa me han dicho que hay, o sea, que es muy pronto para dar una opinión, Una evaluación. Claro, una evaluación de cómo Este está pasando. cambio. Pero ese cambio de etapa para muchas familias es duro. O sea, durísimo. Un cambio de etapa durísimo en el que tienen que encontrar el espacio de nuevo para su hijo, tienen que encontrar que el aula funcione, que ellos funcionen dentro del aula o dentro del centro educativo y afecta a la familia, ¿verdad? Sí. Bueno, yo siempre diré que la adaptación, porque cuando decimos es el periodo de adaptación de este trimestre, de este colegio, esta adaptación es para los 4, para mis hijos y para el papá y para mí, porque hemos cambiado totalmente pues eso, el tipo de educación, el colegio de educación especial, el entorno, volver a meter en ese círculo de confianza a esos profesionales que tanto nos cuesta, porque al final cuando tus hijos no te pueden explicar cuando vienen del colegio. Claro, cómo ha ido el día, ¿no? ¿Qué han hecho? Y tienes que volver a preguntarle al docente, tienes que decirle, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha transcurrido el día? ¿Tiene un momento de crisis? ¿Tiene un momento más tranquilo, menos? ¿Por qué ha venido así? ¿Qué ha pasado? Entonces, sí que un mensaje que sí que puedo tranquilizar a las familias, que en los colegios de educación especial, a diferencia de, pues a lo mejor otro tipo de colegios, es básico y vital la comunicación. Entonces, tú tienes tu agenda, también tienes otros medios de comunicación por email y demás, y claro, la comunicación es constante. Entonces, aunque a veces es un poco más escueto o demás, pero sí que es cierto que en ese punto las familias, digamos que se relajan. Es como si llevas un corset muy apretado y entonces hay cosas que a lo mejor en el otro tipo de colegio ordinario, pues a lo mejor
obvian o a lo mejor no son importantes, Claro. aquí sí que te lo especifican, te lo explican. Claro, es muy interesante también que puedas Y tener un feedback directo, que lo mismo en otro momento tengas que pedir, no es que no te lo den, pero tienes que pedir o que no sabes si... no le dan nada de importancia, o sea, a lo mejor a veces no te lo han dado porque no creen que era importante, y sí que era importancia porque luego ves unas consecuencias por la tarde, Claro. de que porque tu hijo está así o así. Entonces, bueno, pues un poco también un mensaje que en el tema del Colegio de Educación Especial, digamos que ese corsé que llevas apretado durante tanto tiempo bueno, pues al final ellos se tienen que adaptar a otro ritmo, Claro. pues aquí sí que es cierto que pues te relajas más y les dejas ser ellos. Y si pudieras cambiar ahora una cosa del sistema educativo que mejorase esa inclusión de tu hijo con autismo o de otro hijo de otra familia, aquí en la Comunidad de Madrid o en general, si hubiese algo que pudieses cambiar, ¿qué crees que podríamos mejorar? ¿Qué podrías? Bueno, lo principal es que doten de más recursos, más horas, más profesionales formados, específicos, y luego que las familias podamos elegir. Claro. Porque en el caso de César y Alejandro, el paso de educación ordinaria a educación especial, en principio tendrían que haber tenido 3 opciones: educación específica en autismo, que no había plazas, aulas estables, que es un recurso que está dentro de los colegios ordinarios, que son unas aulas con un número de niños con educación especial. En la localidad donde vivimos no existe, así que nosotros la única opción que teníamos era el Colegio de Educación Especial público, y aún así, en nuestro caso, no nos aseguraban la plaza. Claro. Entonces, pues el que podamos elegir. Claro. Luego también me gustaría aprovechar y también acompañar a esas familias, porque es muy frustrante, porque cuando cumplen una edad es como se hace la brecha, ¿no? Y es un poco ver las posibilidades que, dependiendo de dónde has nacido, tienes o no tienes. Claro. O sea, nosotros somos de la localidad de Getafe y hay muchos centros colegios privados, colegios concertados en la zona norte, que cobran una mensualidad enorme. Claro. Entonces también te frustra como padre el no poder el pagar, y en mi caso por 2, pues una mensualidad entre 1.300 y 1.700 euros. O sea, si la educación Al es de mes. todo y para todo, esto no está siendo de todo y para todo, evidentemente. Claro, y La como está cerrando, o sea, la está haciendo totalmente privada, pero o sea, está cerrando un derecho humano básico a encima niños con necesidades que realmente, o sea, lo más importante es que tengan un futuro, que tengan una línea sencilla por la que andar y la que desarrollarse, y la está cerrando por completo. Pagando 1.300, 1.400 euros al mes, ¿quién se permite eso? Pues, Claro, pues estos centros incluso hacen entrevistas. O sea, que hay bastante necesidad de que haya este tipo de plazas, claro. porque encima pueden elegir qué alumnos entran y qué no. Entonces, yo creo que la necesidad de más colegios de educación especial pública, más aulas estables en todos los colegios ordinarios, y que sea una realidad las aulas estables en todos los colegios. Claro. Que haya o sea, ese es el paso más inclusivo para mí que está dando en general España en sí, que es dotar de un espacio ordinario y público para todos, con niños con necesidades, con niños con diversidad funcional de cualquier tipo, pero realmente hay pasos más adelante, pero si es que si no se completa y se da todos los pasos necesarios para que en todos los centros ya haya aulas estables, o en este caso aulas específicas, como se llama en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si no conseguimos que eso suceda, no podemos dar el siguiente paso. O sea, ya de por sí esa inclusión es positiva, es un paso. Ahora hay que buscar el siguiente, pero para eso hay que completar el anterior. Entonces, esos aspectos son imprescindibles. Imprescindible. Y en referencia a esto, pues simplemente quería
como docentes, agradeceros que familia y docentes tengan un contacto directo, porque eso falta muchas veces, ese miedo a decir, "Buah, voy a ir al cole y ahora qué le digo, ahora qué hablo con el profe, ahora sabré decirlo, o sea, sabré contarle lo que siento". Como PT, evidentemente comprendo y entiendo las necesidades, evidentemente, pero también es importante que los demás docentes que son de otra área o que son tutores en aula ordinaria lo comprendan y escuchen a la familia y entiendan las necesidades, y aunque hayan 25 alumnos más y sea imposible, pero es necesario que se escuche, porque a partir de ahí se empieza a trabajar, se empieza a progresar y se empieza a avanzar. Entonces, cerrando ya este tema, me gustaría que me contestes a las preguntas súper sinceras y directas y ver un poco tu visión de estas preguntas. ¿Te sientes excluido a tu hijo alguna vez en la escuela? En la escuela no, ¿En la calle? tampoco. ¿Y en tu familia? Hay gente, no es excluido, es aceptación. Incomprendido. Que no aceptan el diagnóstico. No todo el mundo tiene el mismo ritmo, ni tampoco acepta las dificultades que puedan tener. Claro. Entonces, y en el tema de que no, o sea, no en ese sentido el de que mis hijos estén excluidos ni en la calle ni en el colegio, pero sí que me gustaría que mis hijos tuvieran las mismas opciones de ocio y deporte igual que el resto de niños. Bueno. No es que me sienta excluida, pero es que no tengo opción. Claro. Sí. No está fuera, pero tampoco hay un camino que andar para él. Claro, creo que todavía queda bastante por conseguir y que, bueno, pues al final un poco es el que cambiemos la mirada y al final por estadística... Te va a tocar. O sea, que no llegue ese punto de que te toque para que tengas que cambiar la mirada, no. Que nos acompañen y que nos pregunten las necesidades, porque muchas veces no se hace porque se desconoce, pero probablemente la mayoría de los diagnósticos de nuestros hijos, la actividad física es imprescindible Claro. en todos los días. O sea, es importante la terapia, pero el ejercicio físico, el ocio es Claro. imprescindible, igual que la educación y que las terapias. ¿Sientes miedo por el futuro de tu hijo? Sí. ¿Qué le diría a una familia que siente que no encaja? Wow. Yo creo que como en todos los diagnósticos, te tienes que rodear de familias que estén o hayan pasado el mismo proceso que estás pasando. Porque al final están los grandes profesionales y son imprescindibles, pero hay cosas que hasta que no las vives en primera persona no Claro. puedes entenderlas. Entonces, rodearte de personas que hayan vivido por lo mismo es imprescindible. Y por último, ¿qué es lo más valioso que te ha enseñado la diversidad de tu hijo? Wow. A valorar lo importante. O sea, la escala de valores te cambia totalmente. Y lo importante es lo importante. Y valorar las pequeñas grandes cosas del día a día, que en esta vida que llevamos de ir a 200 no las valoramos. Y ser disfrutones y sí, y poner humor a todo, porque eso va a ser tu salvavidas en muchas ocasiones, incluso en los momentos más duros. Ojo, que hay cosas que no se pueden edulcorar, pero sí que se lleva muchísimo mejor con humor y a ver, hay veces que hay que apretar dientes, pero ellos, por supuesto, mi crecimiento personal en estos últimos 7 años son gracias a César y Alejandro. Qué guay. Ya por último, estamos en el podcast con Virginia, que es otro contexto, otra situación, otra familia de Getafe Autismo, que tienen un niño con autismo, y que me gustaría que pusiese primero en contexto a las personas que están escuchando el podcast, y ya pues hablamos sobre el último tema, que tiene referencia a la concienciación social y al futuro de las personas con autismo.
Así que si me puedes poner un poquito en contexto y a quien me está escuchando. Pues nada, soy Virginia, soy mamá de un peque con autismo de 8 años. También tengo una niña neurotípica de 10 que se llama Alejandra y bueno, a Marcos le diagnosticaron autismo pues en el último curso de educación de la escuela infantil. Como todavía el diagnóstico no estaba claro, le apuntamos al cole de la hermana, a ordinaria, y durante el transcurso de ese curso, que era el primero de educación infantil, pues nos diagnosticaron autismo y ese cole carecía de aula TEA. Con lo que tuvimos que buscar otro colegio que tuviera apoyo de aula TEA y bueno, pues conseguimos otro colegio. A la niña la dejé en ese cole porque ella quería seguir en ese cole, con lo cual hago encaje de bolillos para irme a un cole y a otro. Claro. Y bueno, pues Marcos es verbal, pero tampoco tiene colalias, pues le encantan los trenes, o sea, es de intereses restringidos, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, pues la verdad que la aula TEA a mí me ayudó bastante a comprender a mi hijo, a guiarlo, a las anticipaciones, los pictogramas, las historias sociales, pues en fin, a entenderle. Y bueno, a saber que, bueno, al principio no te decía qué comía, Claro. aunque sea verbal, tú le preguntas, pero él no te contesta lo que tú... Y bueno, poco a poco, en el transcurso del primer curso, la verdad que aprendí muchísimo. Y bueno, ahí me abrió una luz a que, bueno, a que era diferente, pero bueno, podía llegar a conectar con él, ¿no? Claro. Y bueno, el diagnóstico fue para mí bastante, liberador porque ya sabía lo que le pasaba. Nosotros pasamos la evaluación por Cracovia y no tenían claro que el niño fuese autista, pero nos derivaron al niño Jesús a psiquiatría y allí ya la psiquiatra dijo que a Marcos lo que le pasaba que era autista. Que buscásemos terapias. Yo ya la había buscado anteriormente, terapia privada, porque sabía que algo no iba bien. Yo ya tenía como mis sospechas, ya que la pediatra me había puesto un poco, aquí pasa algo. Y bueno, yo sentí, o sea, como una liberación, de plan, sé lo que sea, pero es verdad que te sumerges en una oscuridad muy profunda, porque el autismo es por dónde tiro ahora. Claro. No sabes por dónde tirar, porque a ti te dicen que tu hijo es autista y ya está, Totalmente. y se acabó. Y gracias a porque das con personas que te ayudan muchísimo, y entonces profesionales del cole, pues si es logopedas, que te van dirigiendo hacia una nueva maternidad. Y entonces pues ya vas viendo ahí un poquito la luz, pero es demoledor. Cambia ese concepto, como estabais diciendo antes, de educarlo, de acompañarlo, a ser cuidador, a estar en... Ha sido otra maternidad diferente a la que tenía con mi primera hija. No tiene nada que ver. O sea, es decir, Marcos no te vale lo que le vale a un niño al uso, y además es bastante frustrante porque incluso a veces a la primera cosa que tú intentas no, a la segunda tampoco, y muchas veces te sientes bastante, no sé, bastante... no quiero decir la palabra, pero un poco, no inútil, pero un poco, no voy a poder con esta situación, no, o sea, no puedo con esta situación. Sí, perdido, porque al final es que no, nadie te da un manual para ser padre, ni te da, pero cuando encima te enfrentas a esta situación, dices, bueno, y ahora aquí, ahora Sí, alcanzo. sí, o sea, ¿por dónde tiro, no? Y eso es de lo que te quería preguntar ahora, porque hablando de la concienciación social y también del futuro de un niño con autismo y de la familia, el proceso que tiene que vivir, hay un momento en que las familias, cuando reciben ese diagnóstico, se identifican y se adhieren a su hijo a que son una familia con un niño con autismo. Y ahí, ¿cómo crees que la sociedad, o cómo has sentido tú que la sociedad
trata o percibe a esa familia en el día a día, en el desarrollo pues, de convivencia con de hacer eventos, de cumpleaños, de quedadas, de todo ese tipo de aspectos. A ver, yo creo que de un principio la gente, o sea, es como cómo los trato, ¿no? Cómo los puedo hacer sentir mejor, por lo menos en mi caso, ¿no? Claro. A veces ni tú misma, porque muchas veces vas a un cumpleaños, por ejemplo, y entonces vas un poco con un poco, es una situación un poco de tensión, ¿no? Porque primero no sabes cómo el niño va muchas veces, pues el sitio es diferente, ¿no? Claro. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar? Y entonces, pues las familias, bueno, intentan preguntarte. Yo quiero agradecer a muchas familias que cuando hemos ido a cumpleaños o hemos ido a eventos han tratado de, oye, ¿qué necesita Marcos? O yo he tenido suerte en ese sentido, ¿vale? Yo sé que hay familias que no, lo sé, porque yo conozco a familias y Porque os contactan nos contactan efectivamente muchísimas familias porque se sienten bastante solas. Claro. Y entonces buscan un poco el decir, jo, es que me he encerrado en mi círculo, no salgo a nada, no voy a cumpleaños, y es normal porque son situaciones bastante tensas para nosotras y no me extraña que muchas de ellas digan, mira, yo prefiero quedarme en casa y no. Pero yo sí que les diría que hay que abrirse, hay que ir con naturalidad, explicando un poco lo que le pasa a tu hijo, porque la gente normalmente reacciona bastante bien a una explicación, que ya sé que no es que tengas que ir dando explicaciones a todo el mundo, pero a veces son necesarias, incluso ayudan a que tú estés más cómoda, que el niño esté cómodo, a que, en Claro. fin, Es desconocimiento más que rechazo, es decir, no hay ese rechazo, es simplemente que el resto de sociedad le falta el conocer todos esos Sí. aspectos que estamos hablando hoy, que es importante que se hablen, y la familia en sí que tiene esa necesidad o que sufre esa necesidad, pues al final le pasa que no quiere salir por ese miedo, que Claro. esa barrera que hay. y que no están solas, que nosotras somos madres como ellas, que tenemos los mismos miedos, las mismas tensiones, las mismas dificultades, y que con los apoyos necesarios, o sea, quiero decirte, apoyarnos entre nosotras y empujando, pues no pasa nada. Hay que, o sea, uno cuando sale, De otra forma. sí, hay que verlo de otra forma. La familia igual. Ahora mismo en Navidad, ¿no? Claro. Pues es que mucha gente en Navidad pues tiene, ¿no? Yo a mi hijo, en cuanto empiezan a dar petardazos, mi hijo se mete bajo una mesa o ve un globo, por ejemplo, Claro. se asusta. Y bueno, pues siempre hay dificultades para estos niños, tienen hipersensibilidad a las luces, pues, hay mi hijo no, pero bueno, hay niños que van a un centro comercial, se pueden entrar en un colapso sensorial, tirarse al suelo. Claro. Y yo sé que es difícil, pero no hay que encerrarse. Yo creo que hay que salir y hay que enfrentar esas situaciones. Además, Y que no están solas, de verdad, que se necesitan, nosotras, vamos. claro, aquí en Madrid, pues Getafe Autismo, hay muchas asociaciones y no hay que cerrarse porque entorpece el progreso, el avance del niño, y además se ve, porque luego cuando llegan a edades superiores ves si ese niño ha socializado, si ha tenido una buena relación en el entorno, si han querido que progrese o si no se ha hecho ese paso a paso. Entonces, a mí me parece muy interesante eso, que haya asociaciones que prestéis la mano a decir, mira, vamos a abrirnos, mira, hay eventos, mira, hay cosas, hay cabalgatas, ¿no? De Navidad, tramos en los que se puede dar. Todo eso es súper importante. Sí. Y en base a eso te quería preguntar, porque a nivel burocrático, pero también a nivel mental como madre, hay un futuro para tu hijo que estará ya o está imaginándose en tu cabeza, pero realmente hay un montón de problemas burocráticos para iniciar ese futuro Sí. enorme. Entonces, Desde que empieza un diagnóstico hay unas dificultades burocráticas que, unidas a tu estado emocional, es una bomba, porque es todo dificilísimo. Es difícil tramitar
todo, la discapacidad, porque hay mucha lista de espera, incluso ahora para la renovación de la discapacidad, igual, lo que hay es que hacer con mucha antelación, porque Algo absurdo, porque realmente debería de estar, vamos, desde el minuto uno facilitado, porque eso hay es, personas que no tienen esa facilidad, como has dicho, para acceder eso es. a pedir ese trámite, a llevar ese trámite a cabo. O sea, Y yo sinceramente, ya después de que tienes un diagnóstico tan difícil, que encima el tema burocrático sea tan arduo y tan, o sea, difícil, complejo, lento, porque claro, cuando tú tienes un diagnóstico necesitas, o sea, por lo menos en este tipo de cosas, un poquito más de, a lo mejor de resolución, de no tener el run de 30.000 cosas en la cabeza que tienes que terminar de gestionar. claro. Sí, para llevar, Con un diagnóstico de un autismo. claro, O sea, para llevar tu que- vida normal, entre comillas, porque cambia tu vida por completo, como hablábamos antes. sí, y que la salud mental, que es tan importante, y el acompañamiento, que es tan importante, esté. Porque, em, mm, sinceramente, o sea, creo que mucha gente se hunde ya en un autismo, pues que no será en una vorágine de burocracia en cuanto a papeles, listas de espera, el que o sea, el que tú vayas a una atención temprana y veas que no llega a la plaza y que tu hijo tiene ya 5 años y que no va a acceder o va a acceder un año, como le pasó a mi hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hombre, pues eso, de manera privada lo puedes hacer, o sea, Sí, se puede gestionar. se puede gestionar, pero a mí no me parece. Claro, debe ser mucho más accesible todo Sí. este aspecto, porque ya de por sí estamos buscando accesibilidad en otros ámbitos y este es uno de los principales. Entonces, si no se hace con esto, no progresamos. Sí. Y en base a esto te quería preguntar, ¿qué esperas del futuro de tu hijo? O sea, que en el momento en que tienes ese diagnóstico, tienes una visión diferente, empieza a cambiarte la visión de lo que puede llegar a ser tu hijo laboralmente, socialmente, pero tú concretamente, ¿qué sensación te nace? ¿Qué pensamiento tienes del futuro que va a tener tu hijo? A ver, tengo como dos. Una, la sensación que tengo de futuro hacia mi hijo es que no lo sé. Y eso es muy duro. No saber Todo. cómo va a tu hijo a desarrollarse en un futuro. Porque no lo sabes. Porque el autismo no se sabe. ¿Cómo me gustaría? Pues a mí lo que a mí me gustaría es que todos los niños dentro de un diagnóstico del trastorno del espectro autista que serán adultos el día de mañana tengan las mismas posibilidades que todo el mundo por derecho de ley, porque es así. Porque ellos tendrán que tener su sitio, cada uno con sus diferentes capacidades, estar en el sitio que tienen derecho. Claro. Y que por eso es nuestra lucha, para que tengan lo que se merece. Que nosotras, el día de mañana, cuando ya vayamos cumpliendo edad y ya nuestro cerebro o nuestro físico ya no sea el mismo, nuestros hijos tengan una calidad de vida. Calidad de vida, como todo el mundo. Como todo el mundo. Sí. Como Que cualquier sea persona. autónomo, que sea capaz. Que sea autónomo, o si necesita un apoyo o un piso tutelado o un trabajo adaptado o lo que sea, que depende del niño y de sus diferentes capacidades, pues Que lo pueda tener. lo pueda tener Poder. por ley. Mm. Porque creo que tiene que ser así y confío en que será así. Muy guay. Mm. Pues te voy a hacer una pregunta muy directa, que quiero que sea súper sincera, que ya he hecho anteriormente en la entrevista y que me gustaría que me contestes concisa, pero con la verdad. O sea, ¿cómo sientes realmente esto? ¿Has sentido excluido a tu hijo alguna vez en la escuela, No, en la escuela no. en la calle, en el día a día? No. En alguna pequeña ocasión, pero lo típico del supermercado, que se te tira al suelo y la señora dice, pero bueno, pero cosas pues, Vale. ¿Y en tu familia? No. ¿Qué
¿qué le diría a una familia que siente que no encaja? Pues le diría que realmente no es así. Todo el mundo encajamos. Esto no se trata de encajar. Todo el mundo somos diferentes. ¿Por qué hay que encajar? Si cada uno somos distintos y cada uno aportamos algo a esta vida. Qué guay. ¿Y qué es lo más valioso que te ha enseñado la diversidad de tu hijo? Bueno, soy muchísimo mejor persona. Qué guay. Soy humana, soy persona. Veo el sol y me emociono. Veo una sonrisa de mi hijo y me emociono. No sé, es como cada día es como esas pequeñas cosas sencillas. Para mí es gloria. Yo de verdad, dentro del autismo que creo que es muy duro, te hace ser una gran persona, te hace ser humana, te haces, no sé, valiente, te hace seguir adelante y hace que las pequeñas cosas de tu hijo las veas como, Un éxito rotundo. bueno, no significa que con la mayor no lo vea, que sí, pero al final con Marcos, cada paso que da o cada cosa que tú ves es como, no sé, multiplicado por 100. Bueno, pues quería agradeceros de verdad muchísimo el haber participado en el podcast. Me ha hecho muchísima ilusión que desde Madrid hayamos contactado y hayamos podido grabar esta parte de esta entrevista tan interesante. Y espero que le llegue a muchas personas que estén escuchando el podcast, que muchas familias les llegue el mensaje, a docentes que les llegue el mensaje y que lo entiendan, porque la diversidad ahora mismo no está en el mejor momento y debemos de comenzar a aceptarla y entenderla. Y concretamente en este ámbito de la familia y también de las asociaciones que trabajan porque esto mejore, pues quería daros la palabra y que cerréis el podcast transmitiendo lo que vosotros desde vuestra asociación veis y entendéis. Pues en primer lugar agradecerte a ti que hayas contado con nosotras para poder dar visibilidad a un problema como es el autismo. Agradecerte también como profesional tu vocación. Para nosotras es súper importante el papel que desempeñáis. Lo admiramos muchísimo y somos muchísimas veces conscientes de la frustración que lleváis a casa cuando no conseguís que un peque, como cualquiera de los nuestros, pues evolucione de la forma que a vosotros y a nosotros nos gustaría. Y por último, pues queremos manifestar que Getafe Familias Autismo se crea a raíz de la soledad que todas y cada una de nosotras, que somos la que lo componemos, hemos sufrido en el momento del diagnóstico, y queremos trasladar a que cualquier persona que en este momento haya recibido un diagnóstico como es el de autismo, que no están solas ni solos, y que si necesitan asesoramiento, desde lo que nosotras podemos aportar nuestro pequeño granito de arena, estamos dispuestas a ayudar a todas las personas que lo necesiten, y que creo que todos y cada uno de las personas sumamos y podemos ayudarnos entre todos. Qué guay. Pues muchísimas gracias de verdad por haber estado. Ha sido increíble y espero que llegue a muchísima gente.